Hola, muy buenas noches, docente. Mi nombre es Livelio Pérez Ramírez, estudiante de Ingeniería Logística y Transporte. Esta es mi actividad complementaria en la cual vamos a hablar un poquito sobre el diseño de procesos y fortalecer un poquito más esta actividad. A manera de introducción, vamos viendo que en el diseño de procesos seleccionamos y describimos las actividades específicas que utilizamos en la producción. La planeación de los procesos se establecen dependiendo de las necesidades u objetivos de una empresa. En el proceso contempla una serie de actividades diversas o tareas desarrolladas por un conjunto integrado de personas y equipos que se encargan de transformar los recursos seleccionados en productos finales, ya sea material o servicio. Cuando hablamos de un diseño de proceso, estamos hablando de diferentes actividades que se relacionan, a la transformación de un producto final o de servicio. No precisamente un proceso se tiene que establecer dentro de un proceso de fabricación. También existen procesos en el tema de los servicios, podemos verlos en tiendas de autoservicios, en bancos, en sucursales de ¿qué otra podríamos decir? Sucursales de comidas rápidas. Entonces, cuando se trata de establecer un proceso, se tienen que definir ciertas actividades en específicas que ayuden a mejorar el flujo del servicio o del producto final que se va a ofrecer hacia los clientes. En este caso, la mayor parte de las empresas primeramente plantean una manera de ver qué van a hacer, cómo lo van a diseñar y posteriormente ya entran en función dentro de la parte práctica, y una vez ya obtenido todos los elementos necesarios para esa operación, ya se inicia con el proceso de equipamiento y transformación de los productos finales, y obviamente en base a eso se van estandarizando otros nuevos procesos, los cuales ayudan a mejorar ese mismo proceso de producción, y dentro de ese mismo se engloban algunas otras actividades que ayuden a ser más eficiente y obviamente a minimizar costos. En definición del proceso. El tema de la definición de los procesos son las partes que integran las actividades que una empresa desempeña dentro de sus operaciones bajo un cierto equipo humano, ya sea maquinaria, herramientas de trabajo. Estos permiten que las actividades de fabricación, distribución o servicios se lleven a cabo de manera eficiente para obviamente el cliente final. Dentro de las operaciones se establecen los diagramas de proceso, los cuales permiten establecer o estandarizar cada actividad a lo largo del flujo. El diagrama de operación o de proceso muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones inspeccionadas, tiempos permitidos y materiales que utilizan en el proceso de manufactura de un negocio. Aquí es bien importante recalcar que dentro de un proceso no solamente se contempla el hecho de simplemente establecerlo y ya hacerlo, sino que tiene que haber una documentación específica que se tenga que llevar con la finalidad de estandarizar cada proceso, y de esa manera se cumplan esos parámetros adecuados para el proceso de producción. Métodos de diseño de procesos. Entre los métodos de diseño de procesos están el diseño conceptual, el diseño colaborativo, QFD, análisis funcional y de valor, análisis modal de fallos y efectos AMEF, diseño de factores y EGF. El diseño conceptual. El diseño conceptual es una fase crucial en el desarrollo de productos, en particular cuando se trata de diseñar productos innovadores o cuando se quiere generar un diseño complemento al nuevo producto ya existente. En otras palabras, se entiende que como fase más temprana del desarrollo de un producto en la que se obtienen soluciones abstractas generalmente incompletas, pero que se espera que satisfagan los requerimientos y especificaciones iniciales del problema. Su objetivo, por lo tanto, es explorar las mejores alternativas para obtener uno o más conceptos de daño que puedan utilizarse como base para desarrollar el producto de la siguiente fase.
Cuando hablamos de un diseño conceptual, hablamos de plasmar prácticamente diferentes ideas, diferentes formas de mejorar ese proceso, y obviamente se contemplan muchísimas otras herramientas que a lo mejor el proceso ya está establecido, pero en base a esas herramientas nuevas que se van a tomar en cuenta, se plantea mejorar esas actividades que ya se tienen estandarizadas. Una manera de ver este tipo de procesos conceptuales es, por ejemplo, el diseño conceptual, diseño perpendicular, análisis y diseño detallado, desarrollo de prototipo, relleno, fabricación, lanzamiento del producto. Aquí es la parte importante donde vemos la definición del producto, los costos que involucran, el conocimiento sobre el diseño que se tiene y obviamente la disponibilidad de las herramientas. Eh, esto va aunado a un tiempo que a final de cuentas se pretende conseguir un 100% de eficiencia en este nuevo proceso a desarrollar. Diseño colaborativo. El diseño colaborativo desarrollado por un equipo interdisciplinario tanto en ambientes presenciales como virtuales. Ahí se aprecia la necesidad de ampliar la base del conocimiento que normalmente han sido muy específicos en la disciplina del diseñador para requerir ahora una base de conocimientos de dominio no específico que logre integrar de forma eficiente las diferentes disciplinas que intervienen en el proceso de diseño. Cuando hablamos de un proceso de diseño, hablamos de quizás la simulación de cómo vamos a mejorar ese proceso en un software CAD 3D que nos permita visualizar cada una de las partes. En este tipo de diseños se involucran ya muchísimas herramientas de software, llámese algunas muy conocidas como la AutoCAD o SolidWorks, que ya te permiten simular ciertas actividades con mayor eficiencia y determinar ciertos puntos en las que puedan haber áreas de oportunidad y poder mejorarlas. El QFD es el acrónimo de Quality Function Diploma, o que despliega de función de calidad. Es un método de desarrollo que se desarrolló en 1972 por John Hasso, aunque solo a partir del año de 1986 se hace conocido a nivel europeo y norteamericano. Su objetivo es establecer una forma sistemática de capturar y procesar las necesidades reales en el mercado de tal manera que conduzca todo el proceso de diseño. Para su desarrollo se forman 4 matrices principales, que es la planificación del producto, la planificación de piezas, la planificación de proceso y el control de calidad. Normalmente este tipo de desarrollo o de diseño de procesos lo vemos a veces en industrias mecánicas. Muchas de esas industrias, debido a que no siempre forman una materia o un producto final, simplemente que son partes, fabricantes o proveedores de ciertos componentes. Entonces, esta es la parte importante en la que este proceso se desarrolla con la finalidad de hacer un poquito más eficiente el proceso de fabricación de cada uno de esos productos que componen un producto final. Análisis funcional y del valor. El método de análisis funcional propuesto inicialmente por Lawrence con el fin de reducir costos, busca identificar e indemnizar las acciones que se deben ejecutar en el producto mismo. Esto significa que el método, además de identificar las funciones, debe clasificarlas. Todo ello conduce a la construcción de un llamado árbol de funciones, que no es otra cosa que la representación gráfica de las funciones y sus interrelaciones. Algunos prefieren utilizar otro tipo de gráfico denominado diagrama de fase o análisis de función del sistema técnico. Análisis de función y de valor. Lo que vemos aquí en este concepto es el hecho de utilizar algún tipo de gráfica que demuestre cómo se comporta ciertos procesos en un proceso de fabricación. En este ya estamos hablando de determinar ciertos números o controles estadísticos que permitan visualizar de mejor manera y los costos, obviamente, determinar cierto producto y su fabricación en sí. El análisis modal de fallos y efecto AFE
Es un método desarrollado inicialmente en los ámbitos militares y que posteriormente se adaptó a un nivel empresarial. Su objetivo es evaluar la rentabilidad de un producto y determinar del defecto de más fallos diferentes con componentes asociados a la actividad de diseño en fallos significativos y el no cumplimiento de algunas especificaciones de diseño. AME debe tener como propósito que el diseño pueda identificar los componentes críticos en la obtención de un producto seguro, fiable y de calidad. Cuando se habla de tener un producto fiable y de calidad, principalmente se habla de la seguridad y el diseño del producto en sí. Por ejemplo, cuando se desarrollan partes de ciertos productos, por ejemplo, llámese la línea aérea, ciertos productos tienen que contar con ciertas normatividades muy estrictas, ya que cada pieza que se debe de distribuir debe de contar con una calidad muy estricta. Eso obviamente asegura el producto final. Digo, vender sería muy crítico, es simplemente no asegurar ciertos productos con la calidad que es, y si se sabe que al final de cuentas el fin de ese producto es para una línea aérea, cual obviamente sabemos que es muy estricto ese tipo de piezas. El diseño por factores DFX se propone como el fin de concretar el objetivo del diseño en un factor X que la empresa considere relevante. En general, el concepto de X suele estar relacionado en estrategias de ingeniería concurrente. Suele hablarse de diseño para la fabricación, el embalaje, el mantenimiento, la viabilidad, la seguridad, el medio ambiente, la reutilización, el reciclaje, por mencionar algunos no menos relevantes. Este diseño de factores, pues obviamente como lo podemos observar, ya englobe muchísimas otras partes en un proceso definido. En esta parte estamos hablando de algunos temas o funciones como la fabricación, el embalaje, el mantenimiento. De cierta manera ya no solamente se puede utilizar este tipo de diseño en un solo punto, sino que se puede establecer en muchísimas otras partes que ya no solo se dedica a la fabricación. Obviamente sabemos que un diseño de procesos se puede terminar en cualquier otro lugar, pero es de vital importancia saber definir y saber en qué partes podemos establecerlas de mejor manera. Continuando con esta misma actividad, ahora se presentan los símbolos de los procesos. En la primera se tiene una flecha. Esta flecha es el flujo de proceso. Normalmente estas las vemos unir ciertas figuras y la función de esta es utilizarse para indicar una conexión entre otros símbolos. La segunda es como un rectángulo, la terminación, este es una figura de terminación, indica el comienzo o final del flujo del diagrama de proceso. Por lo general vamos a ver esto en un inicio o en un final. El siguiente es un proceso. Esta figura indica un proceso, indica determinado proceso y sus funciones y actividades. Esto por lo general cuando lo observamos es porque tenemos que saber que aquí se establece una actividad. De qué actividad puede ser la que sea, pero es específicamente cierta actividad. El siguiente es decisión. Este tipo de figurita indica una decisión. Cuando lo vemos, demuestra que se debe tomar una decisión y que el proceso va a seguir cierta dirección según la decisión. Lo podemos observar, por ejemplo, si se trata de ingresar un producto a una planta. Sabemos que al ingresar un producto a una planta pueden haber muchísimos factores antes de que inicie su proceso de fabricación. Entonces aquí es la parte importante donde se considera si el producto es aceptable o se rechaza. Si se rechaza, pues tiene que seguir otro proceso. Si se acepta, obviamente tiene que continuar con el flujo que
con el flujo y el fin para el que se quiere el producto. La siguiente es un retardo, significa que pasará un tiempo antes de que el flujo del proceso continúe. Quizás aquí la parte pueda ser, por ejemplo, cuando queramos refrigerar o almacenar un producto que necesite de cierto tiempo para poder obtener quizás una temperatura o quizás algún cierto nivel de conservación, y en este es de vital importancia estipularlo para que se tenga bien en claro que ciertos productos tienen que pasar ciertos tiempos en reposo para poder seguir con su función. El siguiente es un dato, representa cualquier flujo de dato en el diagrama de flujo. Un dato sabemos que puede ser a lo mejor un parámetro que es estipulado para alguna máquina, y esto debe de señalarse de esta manera. La siguiente es documento. Este tipo de dato informa que la persona puede leer como un informe impreso, por ejemplo. Cuando muchas veces colocamos este señalamiento en un proceso es porque hay algún instructivo que se debe tomar en cuenta y que es necesario revisarlo antes de continuar con la operación. Esto lo podemos observar igual en máquinas automatizadas o máquinas de operación que un operador debe de manejar. Varios documentos indica que son varios documentos. Esto puede ser la misma situación de que ya no solamente se va a tener en cuenta leer una indicación, sino ya se necesitaría leer varios parámetros que necesitan tomar en cuenta antes de iniciar una operación. El siguiente es una subrutina o proceso predefinido. Es un proceso que ya está definido previamente. Esto lo podemos encontrar quizás cuando hablamos del inicio de una actividad en un proceso ya establecido, pero que al final de cuentas esto antepone una actividad a la que ya actualmente se tiene. Esto lo podríamos ver quizás en máquinas o en procesos de empaquetado. Preparación. Este es un símbolo de preparación. Esto indica que hay que ajustar o modificar algo en el proceso antes de proceder. Cuando hablamos de modificar, hablamos de que una vez terminado cierta actividad, es necesario a lo mejor colocar algún otro componente que ayude a continuar con la fabricación del producto. Entonces, esto se puede definir de esa manera. El siguiente es un display, indica que exhibirá alguna información o dato para leer en una pantalla u otra forma de visualización. Aquí normalmente esto se usa tal vez en presentaciones, llámese en algunas actividades que se definen durante el proceso, pero que al final de cuentas es necesario mantener comunicado al personal muy frecuentemente del proceso que se define. Para esto se puede establecer este tipo de figura. La siguiente es una entrada manual, indica que la persona realizará una entrada manual. Las entradas manuales se pueden interpretar como hojas de datos que debemos de rellenar manualmente con la finalidad de retroalimentar a lo mejor algún sistema. La siguiente es un log manual, indica una secuencia de comandos ocurrirá repitiéndose continuamente hasta que una persona lo detenga manualmente. Aquí posiblemente podamos verlo en máquinas automatizadas que trabajan de cierta manera ya predefinidas, y que al final de cuentas si necesitamos hacer algún cambio, pues obviamente tenemos que hacerlo manualmente, y con esto lo podemos establecer. La siguiente es un límite de log, muestra el comienzo de un proceso de log. Esto quizás a lo mejor debe ir anticipado al log manual, pero por lo general esto debe de indicarse que hay una actividad anterior a o después de esta que debe de realizarse de manera manual. Datos de almacenados.
Esto demuestra que existen datos almacenados. Por lo general esto lo vemos en ciertos diagramas de flujo de sistemas. Conector indica que habrá una inspección en este punto. Esto lo podemos ver en cualquier tipo de procesos. Cuando hablamos de inspección, esto puede ser por parte de calidad. Calidad por lo general puede establecer este tipo de diagramas en su proceso con la finalidad de dar a conocer que necesitan pasar una inspección. La siguiente dice conector para otras páginas. Eso indica que hay una referencia cruzada y el enlace de este proceso u otro proceso diseñado en otra página. Esto, pues igual, la misma situación puede suceder por lo general que pueda entenderse la utilización de estas herramientas en procesos de sistema. Un diagrama de sistema considero que es donde puede aplicar este tipo de figuras. La siguiente es una O, se utiliza para indicar la O lógica. Cuando habla este tipo de símbolos, por lo general a veces los vemos en conexiones, diagramas eléctricos. Sumador utiliza un indicador lógico. La misma situación en maquinaria o en diagramas de operaciones, pero que no son de comunicación. Agrupación indica una etapa en la que se organizan los datos de una manera estándar. La siguiente es clasificar. Esto indica que es un punto. Este punto se genera una lista que organiza elementos de un orden determinado. Aquí quizás el tema de la organización lo podemos predefinir en ciertas actividades que se requieran de a lo mejor la unión de dos o más piezas que a lo mejor van de cierta manera ensambladas. Mezclar indica que el paso se cambiará diversos conjuntos a uno solo. Puede ser que a lo mejor en un proceso de empaquetado haya muchos productos diferentes, pero a la vez todos esos productos puedan ir en un solo embalaje. En esto se pueda identificar este símbolo. La siguiente es una base de datos. La misma situación, por lo general cuando hablamos de base de datos hablamos de que a lo mejor necesitamos retroalimentar cierto sistema con información que nos proporcione las máquinas o los operadores en ese momento. Y la última es almacenamiento interno. Indica un dispositivo de almacenamiento interno. Esa va a ser la última. Los procesos son clasificados de cierta manera como procesos intermitentes, procesos repetitivos y procesos continuos. Pero, ¿qué son los procesos intermitentes? Por ejemplo, las instalaciones son organizadas de acuerdo a los procesos. El volumen bajo variedad de los productos altos, la necesidad del siguiente cliente se desconoce y la frecuencia de los pedidos de un mismo cliente es impredecible. Cada nuevo pedido se maneja como una unidad independiente como trabajo. Como ejemplo de este tipo de procesos intermitentes podemos mencionar la producción de piezas mecánicas, servicios en hospitales o servicios bancarios. Las siguientes son los procesos repetitivos. Se elaboran grandes volúmenes de productos y siguen la misma secuencia de ensamble. Se fabrican dos o más modelos diferentes en un tipo de cambio o preparación mínimo en las mismas líneas entremezcladas en los distintos modelos. El equipo es de múltiples trabajadores, son múltiples funciones, los productos trabajan con cierta velocidad. En esta parte hablamos, por ejemplo, de la producción puede ser de lavadoras, la producción de camionetas o el servicio de comida rápida. Son procesos repetitivos, ¿no? Que realmente van en un cierto ciclo y que de cierta manera cuando se cambian ciertos modelos no se necesita desmontar todo, sino que simplemente ya se tiene
asignada la misma línea, y ya solamente se cambian ciertas piezas para este tipo de procesos. Procesos continuos, en esto se refiere a las instalaciones son organizadas en base al producto, volúmenes altos, baja variedad de productos, producción estandarizada, se trabajan las 24 horas y los costos son elevados al hacer paros de máquinas. ¿Qué hablamos de estos? Hablamos de estos ejemplos, por ejemplo, la producción de cerveza, la producción de coca, la producción de papel, la producción de refrescos. ¿Por qué se habla de procesos continuos? Porque realmente no tienen un fin, y obviamente un paro como este tipo de procesos son costos, más bien se producen cantidades en volúmenes mayores, los cuales es necesario pues mantener ese flujo muy constante, ya que si se llegara a tener problemas con este tipo de procesos, obviamente se detienen ciertas producciones que se requieren por minuto y por hora debido a su demanda. En conclusión, podemos hablar un poquito del mejoramiento de un proceso a considerar en realizar cambios, incrementar sus objetivos, hacerlos más efectivos, eficientes y adaptables, desarrollar cambios positivos, verificación del cliente y de la organización, eleva los estándares de desempeño en un proceso con el funcionamiento rutinario, elimina actividades repetitivas, contribuye a la adaptación de los avances tecnológicos. Cuando hablamos de estos puntos importantes dentro del proceso, se habla de que cuando nosotros vamos a iniciar a desarrollar un proceso, tenemos primeramente que realizar un mapeo de las actividades que vamos a tomar en cuenta para poder establecer esos procesos. No es fácil, realmente no es fácil desarrollar un proceso, sobre todo si se está iniciando por primera vez, ya que cuando inicias por primera vez no conoces, aún no sabes con exactitud los problemas que vayas a tener, si a lo mejor se te van a presentar dificultades con los equipos, con la mano de obra, con el personal, con el sistema. Entonces muchísimas cosas pueden involucrarse dentro del desarrollo de un nuevo proceso, que al final de cuentas repercuta en costos muy elevados. Para eso es de vital importancia siempre tomar en cuenta algunos de los conceptos ya plasmados dentro de esta unidad, y obviamente hablar sobre el diseño del tipo de proceso que se requiere, y en base a eso pues seleccionar el tipo de diseño que vamos a hacer y cómo lo vamos a realizar. En un proceso ya definido, obviamente ya es un poquito menos complejo, porque se habla de simplemente mejorar algunas partes y algunas partes importantes del proceso, más bien quizás mejorarlas o eliminarlas. Eso dependerá de la necesidad de la organización. En muchos de los casos se inician con producciones altas, los cuales requieren de muchísimas actividades o mano de obra, y posteriormente en base se va evolucionando y se va mejorando esos procesos, y se va contribuyendo a los avances tecnológicos, se va minimizando algunas partes de los procesos que se tienen que eliminar con la finalidad de minimizar los tiempos, y obviamente en base a eso mejorar la productividad y minimizar el costo en producción. Con esto considero que es para mí la parte importante de retroalimentación en el proceso de diseño, y pues igual espero poder obtener una retroalimentación. Muchísimas gracias.